Hola, volvemos con otro episodio de La Cueva de Mou. Volvemos a hablar de comunicación, evidentemente, y en esta ocasión tenemos a Daniela Corredor, que es Chief Operating Officer y responsable de comunicación de Alastria. Yo sé muy bien lo que es Alastria, o creo saberlo, después de un tiempo que hemos tenido la fortuna de colaborar y hacer muchas cosas juntos. Y bueno, tienes una trayectoria muy amplia en el mundo de la comunicación, no solo en el mundo, al frente de la comunicación de una entidad como Alastria, de la comunicación y de otras cosas en Alastria, muchas más cosas, sino también en otros ámbitos, desde la banca tienes una conexión muy fuerte con el mundo de la tecnología. Y lo que me gustaría primero es que aprovechar que nos puedas contar un poquito también, que tú pongas en contexto Alastria, cómo lo definirías, porque vamos a intentar acotar poquito, comunicación en el mundo de organizativo, asociaciones y demás. ¿Qué es Alastria? Bueno, Alastria yo lo definiría como un punto de encuentro neutral, neutro, para acelerar la colaboración entre los distintos miembros que lo componen. En este caso, concretamente en el mundo de la tecnología blockchain, que es la misión que nosotros tenemos dentro de Alastria. Fundamentalmente, al final, o sea, si queremos ir a algo sencillo, porque bueno, tenemos una definición y una misión y una visión mucho más estructurada, pero yo creo que si vamos como al detalle es un espacio en el que empresas que podrían ir solas para hacer sus proyectos de innovación en el mundo de la tecnología blockchain se unen para compartir recursos, mutualizar esfuerzos, tener una representatividad, compartir mejores prácticas y sobre todo acelerar el proceso de adopción de forma colaborativa. Eso es lo que nosotros hacemos en Oestre. Dentro de Alastria hay empresas de todo tipo y perfiles de todo tipo, es decir, no solamente empresas, hay perfiles del ámbito de la docencia, el conocimiento, Correcto. perfiles individuales, entidades. Sí, somos una asociación multisectorial porque nuestro interés común es la innovación y la adopción de la tecnología blockchain, pero la tecnología blockchain es transversal a muchos sectores. Pues tenemos empresas de todos los tamaños, o sea, grandes corporates, tenemos también pequeñas y medianas empresas, startups, que están generando mucha innovación. Tenemos también todo lo que es el mundo de la academia, tenemos dentro de la asociación una representación muy importante de universidades españolas, más de 50 universidades y también centros de educación superior o escuelas de negocio. Y también tenemos una representación muy importante de lo que es la administración pública en todos sus niveles, tanto a nivel municipal, ayuntamientos, como comunidades y también algunas entidades de la administración pública del Estado, porque todos al final pues comparten un interés común de que cómo esta tecnología nos puede ayudar a mejorar lo que hacemos en cada uno de nuestros negocios, ya sea energía, ya sea la administración pública en la prestación de servicios, ya sea en la academia, cómo podemos investigar para aplicar esta tecnología a los retos reales de la industria. Y por eso somos multisectorial y además somos muy diversos y muy inclusivos. O sea, cualquier entidad que tenga interés en la tecnología blockchain puede formar parte de Alastre. Yo creo que merece la pena que hagas también una mención. Me gustaría que también comentara brevemente el que yo creo que es uno de los proyectos, probablemente el más importante que ha habido nunca en el ámbito del blockchain en España y uno de los más importantes en Europa, que es ISBE, en el que Alastria tiene un papel especialmente importante junto con la Comunidad de Madrid. Sí. Nosotros, bueno, Alastria desde sus inicios ha estado promoviendo la importancia de tener infraestructuras que permitan el desarrollo de proyectos blockchain sobre ella. En Alastria hemos trabajado con mucho énfasis en el tema de la identidad digital, porque entendemos que la identidad digital, utilizando la tecnología blockchain, aporta mucho valor a las distintas industrias y facilita lo que es el control de los datos para los ciudadanos de una manera autogestionada.
También hemos trabajado mucho en el ámbito de lo que es la regulación, impulsar la regulación, porque esta era una tecnología relativamente nueva, no había un marco que nos permitiera, diera confianza o confort a determinados sectores para, sobre todo los más tradicionales, para adoptar esta tecnología. Y también necesitas innovación y necesitas infraestructura. En Alastria hemos desarrollado redes blockchain dentro de la asociación, que son operadas y mantenidas por los socios en distintas tecnologías, porque otra de las cosas que tiene Alastria es que es agnóstica a la tecnología, o sea, no apostamos por una, sino que vamos investigando y viendo cuál es la que tiene más sentido para qué objetivos que estamos persiguiendo. Y todo este trabajo se ha volcado, toda esta experiencia acumulada de compartir con los socios las mejores prácticas y las innovaciones que desarrollan en el proyecto de infraestructura de servicios blockchain de España, una iniciativa impulsada por la Comunidad de Madrid con fondos del programa RETECH, en el que hemos tenido el honor y la oportunidad de diseñar la infraestructura y desplegar la infraestructura ya está operativa para el desarrollo de casos de uso sobre ISBE. Y esto, lo que nosotros hemos construido, permite acelerar todos aquellos negocios que utilizan tecnología blockchain, dando servicios y recursos para que las empresas no se tengan que preocupar por los temas regulatorios, porque nuestra infraestructura es compliance por diseño, y simplemente se ocupen de su negocio, de hacerlo crecer, porque nosotros entendemos que la tecnología blockchain es una habilitadora de la economía y de la competitividad, y así lo entendemos dentro del contexto asociativo. Has comentado una serie de cosas que me hacen, me llevan un poco a una pregunta que te quería hacer. Es decir, en la descripción que has hecho, tanto de Alastria como de IBE, surgen muchos matices temáticos. Es decir, lógicamente tecnología, pero también temas de legales, derecho, identidad, sectores diversos que se juntan. Y en tu caso, y en una entidad como esta, tienes también una diversidad de roles, porque la parte de comunicación es una responsabilidad que recae sobre ti, pero al mismo tiempo estás encargada de operaciones. ¿Cómo se combina esa responsabilidad que en otros entornos probablemente sean ámbitos que se separan? Sí, bueno, realmente yo creo que es una situación singular. Yo no creo que sea una situación que yo me encuentre en otras, ni en otras asociaciones, ni en otras empresas que las que he trabajado en el pasado o colegas con las que comparto Ujú. habitualmente. Nosotros somos una asociación, si bien somos una asociación muy grande en número de socios y muy Sí. diversa, el equipo es un equipo pequeño. Entonces, yo llevaba la parte de comunicación, que es el ámbito natural del que provengo. Yo he trabajado en la parte corporativa durante muchos años en distintas entidades de distintos sectores. En los últimos años sí estuve más vinculada al ámbito de la innovación, y así fue como llegué a Alastria y me incorporé fundamentalmente para llevar todo lo que sería el área de comunicación. Pero en el día a día, el contacto permanente con socios te hace ir em, conociendo más detalles, ir a las dependencias, cómo se construye el ecosistema. Mucho de lo que yo hago es construir ecosistemas, no desde el punto de vista de comunicación, sino de estructura, ¿no? De comunidad. Y fue surgiendo a raíz del trabajo cotidiano que venía ocupándome de la gestión de los recursos, de que las capacidades, ponerlas en común para que los proyectos salieran, y se unieron esos dos puntos, el de operaciones y el de comunicación, que en una organización pequeña como la que nosotros tenemos funciona. Yo no sé si esto funcionaría en una organización mucho más grande. Y lo que sí me permite es, a lo largo de estos casi 3 años que ya llevo combinando los dos roles, es poder conocer como desde muy las tripas por adentro de lo difícil que puede ser, o lo complejo que puede ser llegar a un consenso, gestionar los distintos intereses y proyectos de cada uno de los miembros, detectar las dependencias, poner los recursos alineados con los objetivos, y todo ese conocimiento que tiene que ver con el mundo de las operaciones te permite tener una información mucho más em, de piel para poder comunicar de una manera mucho más honesta, mucho más comprensible y útil para el ecosistema. Facilita eso,
se entienda mejor por parte de los propios asociados la labor de la comunicación. Yo creo que sí, porque te permite estar más en contacto con el día a día y la realidad de cada uno de los asociados con los que tienes más contacto. Y además que en nuestra asociación tenemos distintos interlocutores, no solamente hay Ya. uno. Podemos tener interlocutores que vienen del mundo de la innovación, podemos tener interlocutores que vienen del ámbito legal y tenemos que tener interlocutores que vienen del ámbito de negocio y dentro del mundo del negocio en distintos niveles y jerarquías. Entonces, poder entender las distintas necesidades de tanto de los perfiles como de las empresas, yo creo que el background de operaciones te ayuda a comprenderlo y el ámbito de la comunicación te ayuda a proyectarlo. Y eh, hay quizás es una doble cuestión, pero ¿qué tipo de mandato o qué tipo de qué orientación se espera de la parte de la comunicación de la asociación? Es decir, se busca que contribuya a la reputación, a una mayor visibilidad o a una mayor presencia en el ámbito público. Eh, Quizá la pregunta la haría doble, es decir, qué espera o qué esperas tú que genere o provoque la comunicación hacia afuera y qué esperan los asociados de la comunicación que genera la propia entidad? Yo veo como que la comunicación tiene como tres patas en el ámbito, por lo menos en Alastria y en el entorno asociativo. Lo primero es la construcción de la comunidad, del ecosistema. O sea, la comunicación te permite articular esa comunidad en torno al interés común que tenemos, que es la promoción del uso de la tecnología. Luego tenemos el ámbito de la reputación, obviamente, eh, y también tenemos el ámbito de la influencia, de lo que podría ser como la influencia de la representatividad del sector. Si la comunidad no funciona, eh, no aportas valor a la comunidad. Si la reputación no funciona, pues pierdes credibilidad dentro de tu ámbito. Y si no tienes influencia, pues te conviertes en irrelevante. Entonces yo creo que la comunicación tiene que ir en estas tres líneas de forma paralela. Y después de todos estos años que llevas, te sigue enganchando el entorno en el que estás. ¿Qué fue, o sea, pensabas que te iba a gustar o que ibas a estar haciendo lo que estás haciendo ahora cuando arrancaste? La verdad es que no. O sea, yo además nunca había trabajado en un entorno asociativo, siempre había trabajado en empresa. Bueno, y en mi época de ya en la formación de estudiante, pues trabajé ya en distintos medios para poder construir un poco hacia dónde quería dedicarme. Pero yo creo que lo que más engancha en mi caso es el- la búsqueda del consenso. Yo creo que eso es ahí en Alastria hay una diversidad de intereses, de proyectos, de perfiles y intentar que muchas voces se conviertan en una voz común, no única, porque la diversidad es muy importante dentro de una asociación, pero logrando un consenso, que sin inventártelo, o sea, si no lo hay, pues no te lo puedes inventar, o sea, tienes que conseguirlo, tienes que alinear esos distintos intereses y eso te permite ir descubriendo día a día cosas nuevas que quizás pensabas que ya tenías, ya conocías a todo y te sorprende algo nuevo que surge en esa búsqueda del consenso. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que más me atrae de Alastria, que pues Ujú. compartes con gente súper generosa en ese sentido también. Aprendes de muchas industrias a su vez, pero sobre todo la capacidad de lograr consenso. Justo te quería preguntar un poco por eso. A diferencia de otro tipo de entornos, una compañía privada, en tu caso, tú realmente, tal como lo veo, tienes múltiples clientes internos. Es decir, hay una unidad en la estructura que os aglutina a todos, pero hay digamos que puede haber, que podríamos hablar de múltiples clientes internos. Cómo se coordinan o se equilibran lo que tú decías hace un momentito, ¿no? Las diferentes necesidades o los diferentes puntos en los que se encuentra cada uno? Empresas de distinto tipo, distintos sectores, probablemente momentos
del negocio también diferentes, pero aglutinados dentro de una misma estructura. ¿Cómo se equilibra todo eso? Bueno, tienes que tener una gran empatía para entender las distintas necesidades y en qué ciclo, en qué momento del ciclo de la empresa se encuentra cada uno de los socios, ¿no? Eso sí es importante. Y también yo creo que la parte de la idea es escuchar todas las voces em, y orientarlas hacia la misión que tiene Alastria en este caso, ¿no? Nosotros funcionamos con grupos de trabajo donde cada uno de los socios, de acuerdo a sus intereses de negocio y a su experticia, contribuye, participa, se intercambian mejores prácticas, se construyen pilotos o pruebas de concepto. Entonces, en cada uno de esos grupos te permite vehiculizar la comunicación por intereses y por temáticas. Y también obviamente tienes que tener pues una estructura de toma de decisiones importante y clara, ¿no? O sea, cómo funciona, qué cosas puede hacer el equipo de comunicación directamente, por ejemplo, qué cosas requieren una validación. Muchos momentos de validación son con los grupos de trabajo, con los líderes de los grupos de trabajo, y qué se necesita elevar a la junta directiva o a otros órganos de la asociación. Pero normalmente nosotros lo que hacemos, sobre todo, un ejemplo es las consultas europeas, donde pues se abren consultas sobre temas que tienen que ver con tecnología y donde Alastria participa representando a la voz de una serie de asociados de la industria blockchain. Y lo que hacemos es justamente articular desde las distintas experiencias que tiene cada uno de los asociados, escuchar sus opiniones, alinear aquellas que son comunes y presentarlas de manera común e inclusive si hay voces que no están en esas líneas, que pueden ser divergentes, se incorpora también esas visiones. O sea, no queremos utilizar una única voz en el sentido de reducir aquellas otras voces con las que quizás no coincidan muchos otros asociados, sino plantear, porque la industria no es única, no tiene una sola voz, tiene distintos intereses y hay que intentar que todos esos se sientan representados. Y esa es la función que intentamos nosotros dentro del equipo Alastria. ¿Y cómo se consigue que haya una única voz? Es decir, hay cosas que son evidentes, es decir, cada uno de nosotros o incluso de las organizaciones que están dentro de una asociación ya tienen una personalidad determinada, que comunican de una forma concreta, que tienen una identidad visual específica que les da personalidad, pero hay que aceptar, entiendo, hay que aceptar una línea que va más allá del propio tono, que va hasta en el estilo, en los elementos que identifican o personalizan, singularizan la comunicación de la organización. ¿Cómo se construye eso llevando una confluencia a todo el mundo hacia un mismo punto? Pues mira, yo creo que lo importante es que todos tengan compartida la visión y la misión de Alastra. Yo creo que ese es un punto de partida básico en el que todos tenemos que coincidir. Entonces, partiendo de la idea de que queremos promover el uso de la tecnología y cómo quizás las distintas vías es cómo llegar a esa adopción, pero al final el objetivo último es común. Entonces, no hay un único camino No. para poder llegar a ese objetivo. Lo que intentamos es buscar los puntos comunes, el mínimo común denominador de todas esas posiciones y eso ponerlo en valor. Porque en cualquier asociación donde hay diferentes intereses, pues no todos van a coincidir, pero seguramente coincidirán en algo que sea troncal para todos y que beneficie a todos y que no se sienta como un ámbito de competencia. En Alastria ha funcionado mucho el entorno colaborativo bajo lo que era la premisa de la competición, es decir, no venimos, todos colaboramos en la base para sobre eso construir nuestras propias ofertas de valor. Entonces, esa capa de compartir ese conocimiento de manera colaborativa y generosa, creo que ha marcado mucho el espíritu de lo que es la asociación y cómo los socios participan. Creo que eso también ha facilitado poder buscar puntos de convergencia en todo lo que es la comunicación. Si tuvieras que identificar potenciales cuellos de botella que se pueden dar a la hora de
establecer consensos en la comunicación, ¿cuáles crees que son los puntos donde puede haber más riesgo de que cueste consensuar, de que cueste alinear o unificar? ¿Qué es lo que más trabajo cuesta en esa tarea? Bueno, yo creo que hay una de las cosas que cuesta es el tema de la velocidad, o sea, los tiempos, la gestión de los tiempos, porque buscar consenso requiere tiempo y tienes que tener esa posibilidad. No siempre tienes el tiempo que quisieras tener, entonces tienes que aprender a gestionarlo muy bien. Y lo segundo yo creo que es la gobernanza, o sea, que hay una gobernanza clara, tanto en los procesos y en los mecanismos de toma de decisión, porque eso te permite acelerar dentro de lo que puedas en la búsqueda del consenso el resultado de lo que estás buscando. Eh, ¿Tú crees que, o por la experiencia, lógicamente, que el asociado demanda de la asociación una labor activa en comunicación y si es así, está dispuesto a participar, a ser un actor dinámico en la propia comunicación? Pues yo creo que el asociado sí necesita una comunicación, la demanda. De hecho, yo creo que lo que puede hacer que un asociado se sienta mucho más cómodo en un entorno asociativo es tener claro cómo participar sin perder tiempo, ¿sabes? ¿Cuál es su aporte de valor? ¿Cómo puede acceder a los diferentes beneficios, servicios, actividades que realiza? Y un punto de contacto donde pueda resolver dudas, ¿sabes? Yo creo que eso te da cierto confort. Si el asociado sabe cómo puede participar y qué beneficios va a obtener, ya tienes la mitad del camino hecho. Si tienes más problemas cuando el asociado no sabe muy bien qué necesita o cómo realmente la asociación le puede ayudar. Entonces tienes que dedicar tiempo a explicarle, a entender su problemática, en qué punto está y ver de todo lo que alrededor tenemos en la asociación, qué realmente es lo que a él le puede beneficiar o de lo que más puede sacar provecho. Pero sin duda, el asociado tiene que tener la actitud de querer participar, porque si no, nadie va a ir a tocarle la puerta directamente a su tal, porque son muchos. O sea, de repente, si puedes decir, oye, conozco que este está haciendo tal proyecto o tiene tal capacidad y si surge una oportunidad lo conectas, pero si él no participa, es difícil tener esa información. Una de las cosas que creo que es especialmente importante en una asociación también es, no solamente es aportar valor al asociado con todas las actividades que hay, sino también la captación. Es decir, creo, corrígeme si me equivoco, o sea, que no te cortes ni un pelo, pero una entidad, una asociación tiene más relevancia también en cuanto tiene más capacidad de representar al sector en el que se mueve. Y para eso hace falta que los principales, y no solo los principales, que la gran mayoría de los actores de las empresas o entidades que participan en un determinado ámbito estén presentes ahí dentro. Eh, ¿Cómo puede ayudar la comunicación a esa captación de nuevos afiliados, de nuevos socios? ¿Qué papel representa y cómo se puede articular con ese fin? Mira, yo creo que la comunicación es fundamental para traducir lo que puede ser una realidad compleja a una narrativa clara. Y yo creo que la forma más clara de que una sociedad pueda percibir dónde está el valor es a través de los casos de uso, de los proyectos concretos, de qué se está Ujú. haciendo, más allá de hablar de la tecnología en sí. También es cierto que ha habido una evolución desde el nacimiento de Alastria en el 2017 a la actualidad, pues el contexto tecnológico ha cambiado muchísimo. En aquel momento, pues, surgieron, Alastria surgió con 80 socios y ahorita somos más de 400. Eh, y es porque también las empresas grandes que crearon Alastria también traccionaron mucho a empresas más pequeñas, que son las que también generan mucha innovación. Pero fundamentalmente, trasladar el beneficio de lo que es la tecnología es la manera más fácil de hacer comprensible el valor que te puede dar Alastria y mostrar los proyectos concretos que hacemos.
eh, muchos de los proyectos que hacemos son además en consorcio, no son iniciativas muy individuales. Y eso te permite que otras empresas que puedan tener interés en implementar esta tecnología se vean reflejados. Y yo creo que otro de los valores muy importantes para una asociación empresarial, porque Alastre al final es una asociación de empresas, de entidades, de personas jurídicas, no de personas naturales, es el networking que puedas generar tanto para un aliado, para crear un proyecto, como para un potencial cliente, porque esa comunidad te permite identificar claramente dónde están las mejores prácticas, qué oportunidades hay, dónde se está moviendo la innovación y la tecnología, y yo creo que eso te da muchas más herramientas para la toma de decisiones en cada una de las entidades. Igual que es importante la captación, es importante la retención, es decir, que quien se afilia, quien se asocia, encuentre que está en el sitio correcto y que merece la pena pertenecer a la organización. Tú antes estabas comentando ahora toda la parte de los casos de uso como una manera de demostrar con la práctica por qué tienes que estar aquí y cuál es la utilidad. ¿Hay algunas acciones, iniciativas de comunicación que sean especialmente importantes justo para esa fidelización del asociado? Bueno, yo creo que tienes que tener una comunicación permanente y constante, dando información sobre lo que estás realizando. O sea, las herramientas habituales que tienes en comunicación, no solamente en el entorno asociativo, sino también en cualquier otro ámbito, pues la newsletter, el punto de contacto, las actividades que son solo para asociados, eh, eso tienes que tenerlo de manera muy recurrente. Nosotros sí también hemos creado una serie de actividades de conocimiento y de networking que yo creo que funcionan también muy bien, que normalmente hacemos, que son las Alastria Session, tratamos un tema de la tecnología en profundidad desde distintas aristas en un mismo evento, el punto de vista legal, el punto de vista de negocio, el punto de vista tecnológico, y luego tenemos como un espacio para que los socios puedan eh, intercambiar ideas. Y en esas sesiones, los que participan y comparten con eso son los socios. A veces traemos expertos de fuera del ecosistema, pero normalmente dentro de Alastria tenemos muchísimo talento y empresas que son referentes en distintos ámbitos y tenemos la posibilidad de contar con ellos. Y una de las iniciativas que sí nos mm, tiene el corazón ganado, que son los Blockchain Awards, que son los premios que hacemos una vez al año, porque es una manera de reconocer también el trabajo que está haciendo la comunidad para impulsar la adopción de la tecnología blockchain. Esa es una manera de no solamente visibilizar lo que está haciendo, sino de reconocer lo que la industria está haciendo. Y yo creo que ya vamos por el tercer año y realmente es un evento que al principio cuando lo lanzamos no teníamos muy claro de cómo se iba a tomar, porque esto de los premios a veces, bueno, si no estás allí, no formas parte, no recibes premios. En nuestros premios son abiertos, o sea, no son solo para los socios de Alastria, y cada vez vemos que la gente los recibe con más entusiasmo. Y eso yo creo que es una manera de no solamente poner en valor el trabajo que hacemos como asociación, sino el que hace cada una de las entidades que nos forman parte. No sé si a lo mejor sí o quizás no, no lo sé. Se nota, según la procedencia de cada asociado, si viene de un entorno, de una organización que trabaja mucho o trabaja bien la comunicación. Se nota en el feedback o o en cómo se integra en las distintas dinámicas, quien que quizás viene de un entorno más maduro en comunicación o que está más integrado en comunicación. O tenéis que No, hacer o te toca hacer también labor un poco de lo que orientar. pasa es que como hay empresas de tamaños tan diferentes, o sea, grandes, pequeñas y medianas entidades, yo creo que las grandes están mucho más acostumbradas a la gestión de la comunicación en las iniciativas, cómo le pueden potenciar el proyecto que están desarrollando, la cuesta en común, o sea, tienen esa visión de cómo la comunicación puede ayudarles a posicionar lo que están haciendo dentro de la asociación, y otras que son más pequeñas, que quizás no tienen un equipo muy grande,
y no pueden dedicar tantos recursos a potenciar lo que es la comunicación y aprovechar la comunicación. Nosotros siempre lo que intentamos es que el asociado utilice los canales de Alastria para también dar a conocer lo que hace, no desde el punto de vista de una venta comercial, sino compartiendo su conocimiento, compartiendo sus casos de uso, compartiendo los proyectos en los que está, porque es la manera de que otros conozcan lo que se está haciendo y puedan detectar potenciales aliados o partners para distintas iniciativas. Entonces, siempre intentamos que aquel que tiene, siempre estamos como en la búsqueda del caso de uso, o sea, el que llega, le preguntamos qué estás haciendo, dónde estás, si hay una convocatoria de financiación pública y sabemos que le interesa, pues intentamos localizarle. Si vemos que no participa en muchas actividades, pero lo hemos visto en el último año en algún evento, le decimos, oye, no has estado tal, necesitas algo, ¿cómo te podemos ayudar? Pero sí a veces necesitas poner un poquito más en algunos socios que son quizás más pequeños o quizás que son demasiado tecnológicos y en cambio en otros pues tienen quizás más soporte dentro de sus propias organizaciones para ayudarles en aprovechar todos los recursos que tienen a su disposición. Hay una dimensión que quizá no hemos tocado, pero que tiene mucho sentido en este entorno, que es la parte de relaciones institucionales. ¿Cómo se aborda o cómo se debe abordar esa dimensión que no en todas las empresas se llega a tener un contacto directo con ella, pero el entorno asociativo suele ser bastante común, ¿no? La relación con entidades, administraciones públicas, etcétera. ¿Cómo es esa tarea? ¿Cómo se Bueno, de hecho, yo enfoca? creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene el ámbito asociativo y en nuestro caso, en una asociación tan diversa como es Alastria, porque hay muchas entidades, sobre todo pequeñas o medianas, que quizás no tienen el músculo para poder llegar a tener una interlocución más directa Ya. con supervisores, reguladores, representantes en distintos estamentos europeos. Y lo que intenta Alastria es vehiculizar esas pequeñas entidades que quizás no pueden llegar solas, acompañarles a que puedan llegar. De hecho, una de las cosas que nosotros tenemos en Alastria para permitir esa visibilidad o ese contacto más directo es que los grupos de trabajo son liderados por socios que utilizan el correo Alastria en esos momentos de interlocución. Eso les permite quizás ir a lugares donde por sí solos no podrían ir. Y para nosotros es muy ventajoso porque al final el que está representando a Alastria es el que es el practitioner, es el que está haciendo realmente la tecnología. Y no hay mejor embajador que el que realmente conoce el negocio por dentro o la construcción de la tecnología. Entonces, yo creo que es un win-win tanto para la asociación porque te apoyas en tus socios y para ellos porque pueden acceder a otros niveles de relación que de manera individual pues les sería más difícil. Pues las corporates es diferente porque tienen unos músculos mucho más grandes, pero sobre todo para las pequeñas y las medianas o para entidades, fundaciones, asociaciones que también forman parte de Alastria, es más difícil. Y en el caso, por ejemplo, de la administración pública, a veces que les cuesta hacer el link entre el uso de la tecnología y cómo ellos lo pueden implementar. Eso también nos ayuda a poner en contacto a la empresa con la administración pública para hacer proyectos conjuntos. O sea, la colaboración público-privada es algo medular en Alastria porque entendemos que sin el apoyo y la participación de la administración pública, la adopción masiva de la tecnología va a ser muy difícil. Ujú. ¿Qué es lo que para ti ha sido más gratificante hasta ahora en el ámbito asociativo liderando comunicación? Yo creo que en el ámbito de la comunicación, cuando sale un proyecto y lo puedes comunicar. O sea, cuando al final, después de mucho esfuerzo, logras el consenso y puedes comunicar un proyecto que ha salido bien o incluso que ha salido mal, pero que nos ha dejado lecciones aprendidas, yo creo que eso es lo más interesante. Y sobre todo, compartir los éxitos de los socios o sea, al final te llevas como una alegría a tu casa porque hay muchísima gente que trabaja incansablemente por sacar adelante su pequeño emprendimiento, su empresa o proyectos que tienen años trabajando y que es difícil hacerlo, o sea, hacerlo comprensible
el ámbito de la tecnología y sobre todo blockchain es una tecnología compleja que además ha tenido una opinión pública no tan favorable con toda su vinculación con el tema de la especulación, las criptomonedas. Entonces, explicar todo esto que es una tecnología que impacta, que puede transformar modelos de negocio, que tiene un impacto real para la gente, o sea, la economía real, eso es una satisfacción. No es fácil, porque no es fácil hacer comprensible una tecnología como esta, pero cuando hablas del caso de uso, realmente del beneficio que te trae su implementación, ni siquiera tienes que hablar de blockchain, porque no hace falta. Te voy a hacer la última pregunta, y con esto vamos a cerrar este episodio, pero a ver si podemos, ¿cómo lo sintetizarías? Si tuvieras que darle uno, dos o tres consejos a alguien que tuviera que adoptar un rol parecido al tuyo, al menos en la parte de comunicación, en una asociación, ¿cuál o cuáles serían? Yo creo que lo primero es la paciencia, porque buscar consenso requiere, como te había dicho, tiempo y esfuerzo y paciencia. Em, Tienes que tener la mente muy abierta, porque hay intereses muy diversos y tienes que intentar superar lo que puedan ser pequeños egos o intereses particulares para lograr realmente ir hacia el objetivo común. O sea, es una tarea como de antropología de encontrar ese punto común que tienen las distintas iniciativas, los distintos proyectos, las distintas empresas para potenciarlo, para realmente sacarle brillo y ponerlo al servicio de la comunidad. Entonces y ver las cosas con la velocidad de, de los medios y de la que quizás que estamos más acostumbrados. Eso hay que ponerlo en perspectiva. Y también yo creo que hay que pensar que no todo lo que pasa en una asociación tiene interés para el público de fuera. Que eso, pues a veces tenemos muchos vicios los que venimos de comunicación, de que es que hay que comunicar, que comunicar, que comunicar y que hay que salir fuera, hay que salir en los medios. Y hay cosas que no necesita salir en los medios. La prioridad es la comunicación del ecosistema y que ellos se sientan partícipes y representados. Entonces, hay que reorientar un poquito esas expectativas de comunicar por comunicar, sino de comunicar realmente lo que es importante, siempre pensando primero dentro y luego fuera. Pues, Daniela, muchísimas gracias. No, gracias a Nos ha vosotros. dejado muchas píldoras buenas de contenido y de información y de conocimiento en un entorno que es súper importante, pero del que quizá en espacios de comunicación no se habla tanto y lo tenemos ya marcado Con un check. con un check verde, bueno, el color que queramos, pero tenemos ya el check puesto en este terreno. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Y gracias a los que habéis visto este episodio, esperamos que sigáis los próximos contenidos que tenemos previstos en la Cueva de Moe. Seguimos en el próximo. Hasta pronto.